Amados hermanos, buenas noches. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá, de Córdoba, Veracruz. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y esta noche les quiero hablar acerca de un tema que me ha estado inquietando, sí, en estos últimos días, que es el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel. Estamos todos de acuerdo en que ya estamos viviendo los postreros días y que últimamente están apareciendo, ¿verdad? En los medios, ¿verdad? Desde hace un buen tiempo están apareciendo profetas, ¿verdad? Y por ahí unos pseudo profetas, falsos profetas, incluso videntes, ¿verdad? Sí, como les llaman por ahí, que vamos a estar tocando más adelante cada uno de ellos. Y bueno, pues es de esto de lo que les quiero hablar, ¿sí? Cómo reconocer a un verdadero profeta y a un falso profeta. Sí, entonces vamos a empezar la predicación con la siguiente, con la siguiente cita. Dice, segunda de Pedro 1:21 de la versión de la Reina Valera 1960, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí ya de antemano nos está diciendo, sí, que una persona que es profeta tiene que ser inspirada, ¿sí? Tiene que hablar siendo inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que ver, cuando nosotros escuchamos una profecía, sí tenemos que ver y tenemos que pesar si realmente una persona está hablando porque está siendo inspirada por el Espíritu Santo o porque quizás está hablando nada más de su propia imaginación, de su ronco pecho, dijeran por ahí. La palabra profeta viene del hebreo naví, ¿sí? Que significa profeta o hombre inspirado, ¿sí? Y tenemos por aquí una derivación que es el 5012, que es el verbo profetizar, que dice así: profetizar es hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso. Esto es incluso que hasta una predicación, ¿sí? Puede ser una profecía. ¿Y cuando nos damos cuenta de esto? Cuando la predicación llega al público, ¿verdad? Oyente, y le llega a su corazón, significa que la persona que está predicando está profetizando, ¿sí? Porque está enviando está enviando un mensaje, ¿sí? Dios le puso en su sentir a esa persona, a ese predicador, a ese pastor que le dé un mensaje al pueblo. Usted dirá, bueno, es que pues los predicadores sí siempre están dando mensajes, sí, pero hay unos mensajes que son directos. Cuando es directo a una persona es porque Dios está hablándole a una persona en particular o incluso le está hablando a todo el pueblo. Entonces eso es profetizar en sus tres, vamos a decirlo así, en sus tres formas. Si por medio de una palabra hablada, cuando dicen así ha dicho Jehová, ¿verdad? Cuando directamente Dios le habla a un profeta y él empieza a un profeta que ya es de oficio o que tiene el don profético, que se mueve en una atmósfera profética, está siendo inspirado para decir una palabra que viene a una persona o a todo el público. Esto es a una congregación, ¿sí? O cuando una persona está cantando puede ser inspirada en ese momento profetizar, o incluso, les voy a repetir, estoy siendo un poquito redundante, cuando está uno predicando, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nuevamente les comento, es 2 de Timoteo 4:3. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a la gente muchas veces, y yo creo que es por naturaleza, si quieren conocer el futuro, si quieren saber qué es lo que les depara el destino, ¿sí? La gente muchas veces, tiene ciertos problemas, ¿verdad? O tiene temor de lo que pueda acontecer en el futuro y constantemente si están tratando de saber cada paso que dan en su vida, quieren saber qué es lo que les depara el futuro. No les gusta a la gente caminar en incertidumbre. Entonces, esto es un caldo de cultivo, digámoslo así,
para que aparezcan por ahí personas, ¿verdad? Sí, ciertas personas que van a querer hablar conforme a sus propias concupiscencias, y también el público que está escuchando, que tiene comezón de oír, quiere oír, sí, lo que a él le conviene, sí. Entonces, dice aquí, cuando es así, normalmente van siendo seguidos por lo que es su imaginación. Dice Jeremías 9:14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Sí? Aquí imaginación viene del hebreo sherirut, que significa dureza, imaginación, obstinación, pensamiento. Es decir, estamos hablando de un pensamiento perverso, ¿sí? De un pensamiento obstinado, ¿sí? Esto es que la gente quiere escuchar lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene. Por ejemplo, cuando una persona quiere un consejo, normalmente va con algún hermano, ¿sí? A pedir consejo y lo escucha. Pero como que no le gustó lo que le dijo el hermano porque no iba de acuerdo a sus propios razonamientos. Entonces de ahí va con otro y va con otro hasta que encuentra a alguien que le dice lo que quiere escuchar. Sí, pero entonces ya realmente no está escuchando un consejo de Dios, sino más bien está escuchando, sí, lo que él quiere escuchar, y muchas veces no viene de Dios, sí. Entonces, ese es el problema de mucha gente, sí, que quiere oír lo que quiere oír. Los fines del don de profecía o del ministerio profético, sí, hay que irlos conociendo, sí, para que nosotros podamos ir pesando si una profecía viene de Dios. Tenemos que irnos guiando por medio de estos parámetros, por decirlo así. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 citas, ¿sí? Y les voy a ir diciendo cada una de ellas. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Entonces ahí tenemos 3 fines del don de profecía o del ministerio profético, ¿sí? Es decir, que la profecía es para edificar al pueblo, para exhortarlo y consolarlo, ¿sí? Entonces cuando una persona habla, tiene que levantar, tiene que animar a la gente a que siga adelante, ¿sí? Tiene que sacarlos de ese estado de postración, incluso de exhortarlos a que continúen adelante, que sigan haciendo lo que están haciendo o que dejen de hacer incluso, ¿sí? Lo que están haciendo, porque el camino que llevan seguramente no es un camino que los va a encaminar, valga la redundancia, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Después, 1 Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Hasta ahí me quedo, ¿sí? Más adelante, ya parafraseado, dice que pues es incrédulo cuando él está siendo confrontado y cuando todos en la congregación le están diciendo acerca de su vida sin conocerlo, entonces esa persona va a quedar convencida que realmente Dios está ahí con ellos, ¿sí? Ahora, ojo, usted puede decir, bueno, ¿por qué dice aquí que es juzgado? Porque la Biblia también nos dice que nosotros no debemos de juzgar para no ser juzgados, pero no hablamos en un sentido punitivo, en un sentido de castigar, sino que hablamos en el sentido de ser juzgado, como dice la palabra de Dios, de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Esto es en un sentido, tómelo usted así, para vida eterna, ¿sí? No para condenación, sino para decirle, ¿sabes qué? Mira, tú estás haciendo esto y esto no es lo correcto, ¿sí? Tú tienes que hacer esto porque de lo contrario, ¿verdad? Nada bueno vas a tener de ahí, ¿sí? El camino por el que vas te va a conducir a la perdición. Entonces, a ese tipo de juicio nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, decía Moisés, ¿verdad? Ojalá todos profetizaran. Y también decía Pablo, procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Si entonces el don de profecía está vigente, ¿sí?
Y es más, prácticamente es una exhortación a que uno continúe buscándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una prueba fehaciente de que Dios está con uno. Después, 1 Corintios 14:25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, lo que ya había comentado hace un momento, dice, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces el don de profecía también sirve para revelar. Por eso puse con letras amarillas, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ese es el fin del don de profecía, ¿sí? O sea, más que como una actitud o una actividad morbosa, ¿verdad? Para conocer el corazón de las personas, cuáles son, sacarle sus trapitos al sol, más que nada es para mostrarle, para revelarle, ¿sí? ¿Sí? Que todo lo oculto lo conoce Dios, ¿sí? Aún Él quiera ocultarlo delante de las personas, Dios conoce su corazón y eso es una prueba de que Dios está con uno, ¿sí? En este caso, que el profeta es de Dios. Dice también Hechos 15:32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. También para eso sirve el don de profecía o el ministerio profético, sirven para confirmar, ¿sí? A los hermanos, para levantarlos, para edificarlos, ¿sí? Para que si estaban ahí dudando, ¿verdad? Reafirmarlos en la fe y que continúen en el camino. Ahora, por otro lado, los fines de la profecía de Jezabel, ¿sí? Estamos aquí enumerando algunos, se los voy a ir mencionando. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Esto es Primera de Reyes 22:13. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Nos quiere decir aquí que el fin de la profecía de Jezabel es anunciar el éxito. Usted me dirá, bueno, entonces nosotros tenemos que estar recibiendo cosas malas de Dios constantemente. No, sino que debemos de entender aquí el contexto del pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estos profetas estaban pidiéndole a Micaías que anunciara buen éxito al rey, pero ¿cuál rey? Era el rey Acab, ¿sí? Recordemos que Acab fue uno de los peores reyes de Israel porque era un rey idólatra, ¿sí? Entonces, cuando alguien profetiza bien a una persona que está haciendo el mal, no puede ser un profeta real o un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque no puedes anunciarle bendición a alguien que está cometiendo fechorías, ¿sí? Entonces, normalmente la gente siempre quiere que le vaya bien, pero pues no le puede ir bien si no está actuando bien, ¿de acuerdo? La 2. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, ya lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Que aquí la gente quiere oír sus vanos deseos, ¿sí? Siempre quieren oír vanidades. No, pues que te va a ir bien, no, pues la vida es color de rosa, ¿verdad? Y realmente la profecía pues te va a hablar lo que Dios te tiene que hablar de acuerdo a la situación que estés viviendo. Si tú estás viviendo en obediencia, pues obviamente va a venir bendición hacia tu vida. Si estás viviendo en desobediencia, pues obviamente no te van a salir las cosas bien, ¿sí? Dice aquí, y aún así, aunque estuvieres viviendo mal y te anunciaren alguna señal, algún prodigio, dice así, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, la palabra de Dios más adelante dice que no los debemos de escuchar, que no debemos de atenderlos y que no debemos de hacerles caso, ¿sí? Ni a sus profecías, ni a sus consejos de desviarnos del camino, aunque se cumpliere la señal o prodigio. Y por eso mucha gente, si a veces oye a
algún horóscopo, ¿verdad? O algún vidente, ¿verdad? De los ahora que conocemos, ¿verdad? Por ahí, este, hay algunos ahí que se anuncian, ¿verdad? En la televisión y en internet y de estos, astrólogos, como le quiera usted llamar, así, ¿verdad? Ya usted los conoce. Aunque se cumpliera, sí, no debe uno de seguir su estilo de vida o su religión o sus creencias porque ellos no conocen el camino de Dios. Muchas veces dicen, no, es que yo creo en Dios, pero en realidad si ellos creyeran en Dios no le leyeran las cartas, no le leyeran los horóscopos, no consultarían a los astros, porque la Biblia es bien clara, sí, que ese tipo de personas las debemos desechar porque ellos, ellos no son, ellos siguen dioses falsos. Entonces, vamos a continuar con el ministerio de Elías, del profeta Elías. Dice cuáles eran las acciones del profeta Elías. Dice que en primera, confrontar al rey Acab con su pecado. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. Aquí nos habla así que Elías era capaz, ¿sí?, de tener frente a frente pues al mismísimo rey de Israel, ¿verdad? Y aunque él era el mandamás y era el que podía con solo un chasquido de sus dedos acabar con la vida del profeta, él tenía que decirle su pecado, ¿sí? Un verdadero profeta es el que te va a decir, sabes que tú estás mal, ¿sí? Aunque le des una cachetada, aunque te enojes con él y le saques la lengua, él te lo va a decir porque, porque Dios le está diciendo que lo haga, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que cuando él te diga, ¿sí?, que le digas al impío que se vuelva de su camino y no lo haces, ¿sí?, el impío va a morir, sí, por su pecado, pero Dios también te va a demandar su sangre, porque habiéndote dicho, ¿sí?, que le apercibieras de su mal camino, no lo hiciste, ¿sí? Entonces, aquí no hay de que, no, pues pues eso es su problema y pues que se lo lleve el tren, no. Si Dios te dice, háblale al impío y dile esto, que va a terminar mal porque está haciendo mal y no lo haces por miedo, por desidia, por lo que tú quieras, pues juicio de Dios va a venir a tu vida. Dice aquí, demostrar quién es el verdadero Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24, ¿sí? Pues aquí ya nos están hablando de una confrontación entre Elías y los 850 falsos profetas. 450 sabemos que son de Baal y 400 son de Acera. Sí, entonces Elías decía, delante del pueblo de Israel decía, ¿saben qué? Vamos a hacer, vamos a matar 2 bueyes, sí, y los vamos a ofrecer en holocausto, sí, perdón. Y aquel que su Dios le responda por medio del fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces el pueblo dijo, bien dicho. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya sabemos ahí que los 850 profetas de Baal, ¿verdad? Y de Acera respectivamente, bueno, 450 y 400, estuvieron ahí todo el día brincando y saltando con frenesí y chorreando sangre porque se sajaban, ¿verdad? Ahí con sus cuchillos, dice ahí la palabra de Dios. Y nunca les contestó su Dios, y sin embargo Elías agarró y todavía le echó bastante agua, ¿verdad? Ahí a la leña, ¿verdad? Y fuego descendió del cielo, y aun que estaba todo el holocausto mojado, ¿verdad? El altar y abajo del altar, pues se demostró quién era el verdadero Dios, ¿sí? Entonces es bien importante, ¿verdad? Que el ministerio profético, porque ahí se demuestra quién es el verdadero Dios. No nada más es con palabras, sino que también llegan señales y llegan prodigios como esto que pasó, que descendió fuego de Dios. Primera de Reyes 18:41 dice, la profecía y su cumplimiento.
Sí, después de eso, recordemos que que hubo un tiempo de 3 años de sequía, ¿sí? No había llovido durante ese tiempo y cuando descendió fuego que quemó el holocausto, Elías le dijo a Acab, súbete a tu carro y vete para tu casa, sí, porque una nube se acerca, sí. Y esa nube resultó en una abundante lluvia, ¿verdad? Sí, donde anunciaba que se terminaba la sequía. Entonces Elías dijo y se cumplió, sí, profetizó que iba a volver a llover y se hizo. Entonces las señales de que el profeta son también, de un verdadero profeta, es que él dice y se cumple, ¿sí? Él demuestra quién es el verdadero Dios. Primera de Reyes 18:39 dice, restaurar el culto al Dios vivo, ¿sí? También en el momento en el que se demostró, ¿verdad? Que quién era el verdadero Dios, ¿verdad? Obviamente Yahvé, ¿verdad? El Padre, lo conocemos nosotros los cristianos, pues inmediatamente Elías dictó sentencias sobre, sobre los falsos profetas, ¿sí? Voy a decir el 18, el 39 y el 40 porque va de la mano, así restaurar el culto al Dios vivo y barrer a los falsos profetas. Restaurar el culto al Dios vivo, pues obviamente que ya el pueblo se dio cuenta quién era el verdadero Dios y adoró. Y cuando habla de barrer a los falsos profetas nos está hablando, ¿verdad? De que los mataron. En ese momento, cuando se dieron cuenta que habían sido engañados, el, el pueblo de Israel pues echó mano de los falsos profetas y y Elías personalmente los degolló. Bueno, hoy en día no se puede hacer eso, ¿verdad? Es más, tampoco lo estamos pensando, ¿verdad? Dios nos libre de tener un pensamiento homicida, ¿verdad? Esos eran otros tiempos, ¿verdad? Eran los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios es soberano, Dios es el que dicta. Pero ahora lo que sí podemos hablar acerca de barrer los falsos profetas es evidenciarlos, ¿verdad? Y que se avergüencen, ¿verdad? De su vanidad. Y obviamente pues rescatar, ¿verdad? A todas esas personas que andan extraviadas, ¿verdad? Por esos caminos de, de la astrología, ¿verdad? De gente que se dice de que es profeta o que pronostica y que realmente solamente son puras imaginaciones o incluso pues, pudieran decir algunas verdades, algunas cosas se les cumplan, ¿verdad? Pero no están manejados por Dios, sino que están manejados por el enemigo, porque aunque se cumplan lo que ellos dicen, si ellos no siguen al verdadero Dios, ¿verdad? Al Dios de la Biblia, pues entonces son falsos, dice la palabra de Dios. Ahora, ese es el ministerio del profeta Elías. Y es un ministerio que debe de tener el verdadero profeta de hoy, ¿sí? De nuestros tiempos, porque los profetas continúan. Sí, hay por ahí personas, incluso algunos dentro de la cristiandad, ¿verdad? Hay denominaciones que dicen que ya no existen los profetas, pero la palabra de Dios es bien clara, ¿sí? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y en ninguna parte de la Biblia dice que ya se acabaron los profetas, ¿sí? Bueno, eso ya será cuestión de otro tema. Que el que tenga alguna pregunta, pues con mucho gusto, ¿verdad? Me manda por ahí un mensajito y con mucho gusto le aclaramos sus dudas. Después dice, el ministerio de iniquidad de Jezabel. Estas son las acciones de Jezabel, ¿verdad? Dice aquí, el varón cabeza de familia convertido en un títere. Primera de Reyes 21 al 25, ¿sí? Prácticamente nos habla acerca de que Jezabel era la que reinaba, ¿sí? Ella era la que manipulaba a al rey Acab, ¿sí? Al rey Acab era rey nada más de título, porque la que movía todos los hilos realmente era ella. Sí, dice la palabra de Dios que a la verdad Acab fue el peor de los reyes, perdón, frío, ¿verdad? Fue el peor de los reyes de Israel, ¿sí?
por ser un rey idólatra. Sí, pero esto era porque su mujer Jezabel lo incitaba a pecar. Jezabel era hija de un rey sidonio, entonces pues los sidonios ellos adoraban a Baal, a Astarot y bueno, toda una legión, pero toda una playa de por ahí de dioses paganos. Y también dice, quien gobierna es la mujer, Primera de Reyes 21:8. Aquí este versículo nos habla, y un poquito más atrás voy a comentar que nos habla de cuando Acab quería la viña de Nabot. Si Acab siendo rey, ¿verdad? Le fue a decir a Nabot, oye Nabot, fíjate que me gustó tu viña, así quiero poner ahí, quiero, quiero comprártela. Se las voy a parafrasear, ¿sí? Para que sea un poquito más ameno, ¿sí? Quiero comprártela para tener para ahí tener un picnic, sí, hacer un picnic de vez en cuando, sí, para invitar aquí pues a toda mi corte, a mis príncipes, para que se den para hacer un asado aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá, pero Nabot le dice que no. O sea, aunque Acab era el rey, perdón, Nabot tenía todo el derecho de decirle que no, porque él no quería echar a perder su heredad, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Jezabel fue escribir cartas en nombre del rey Acab, ¿verdad? Y usó incluso el anillo del rey, ¿verdad? Con el que sella sus edictos, ¿verdad? Dicen, ¿saben qué? Promulguen ayuno, ¿verdad? Y esto va de la mano con el siguiente punto, dice, corromper a los ministros dentro del gobierno eclesiástico. Siguiendo con el pasaje, nos habla que les habla a los ancianos, ¿verdad? Y a los principales de Israel y les dicen, ¿saben qué? Llamen acá, proclamen ayuno, búsquense unos hombres perversos, ¿verdad? Que hablen falso testimonio contra Nabot y le digan que ha blasfemado en contra del rey y en contra de Dios. Sí, entonces esta mujer era capaz de corromper a gente tanto en lo civil, en lo político, ¿verdad? E incluso en la iglesia. Porque cuando habla de ancianos, nos está hablando de gente que conoce la escritura, que conoce la ley de Dios. Y pues qué fue lo que pasó, que pues estaban viendo que aunque era una orden del rey supuestamente entre comillas, ¿verdad? Pues ya nadie dijo, oye rey, estás bien de tu cabecita, ¿verdad? Que mira, estás poniendo que vamos a hacerle juicio a un hombre que es inocente y incluso estás pidiendo de que busquemos por ahí falsos testigos y que hablen cosas que Nabot nunca dijo. Entonces por eso le decía yo al principio, que la que gobierna es la mujer y el varón cabeza de familia, ¿verdad? En este caso Acab, convertido en un títere porque ¿y él dónde estaba, no? O sea, mientras todo esto pasaba, o sea, no se daba cuenta. Nunca preguntó, oye, ¿por qué apedrearon a Acab? ¿Por qué a Nabot? ¿Por qué lo mataron, no? O sea, no, oigan, a ver, vamos a checar el libro de mis crónicas, a ver qué pasó en mi ausencia, ¿verdad? Sí, a lo mejor se fue a acostar por ahí, ¿verdad? Mientras la mujer hacía y deshacía. Entonces aquí tenemos que las acciones de una mujer que no sigue el camino de Dios puede perjudicar y puede echar a perder una familia, ¿verdad? Un trabajo, un reino, ¿sí? Una mujer puede hacer, ¿verdad? Que un gobernante, ¿sí? ¿Sí? Que su jefe, ¿verdad? Pierda la cabeza. Dice aquí, Primera de Reyes 18:4, dice, barrer a los profetas de Dios. Entonces, aquí nos habla de Primera de Reyes 18:4, nos habla acerca de que esta mujer, queriendo imponer, ¿verdad?, su religión,
utilizó el poder de su esposo para matar a los profetas de Dios. Dice 1 de Reyes 18:4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Sí? Perdón. Entonces aquí nos habla que era una mujer perversa, era una mujer asesina, ¿sí? Que no le importaba la vida de las personas y sobre todo de santos hombres de Dios, con tal de llevar a cabo sus planes, ¿sí? Con tal de hacer su voluntad. Por último, Apocalipsis 2:20 dice, promover a los falsos profetas y la apostasía de la iglesia. Apocalipsis 2:20 dice así, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese bien, entonces por un lado estamos hablando que ella estaba promoviendo a los falsos profetas, matando a los profetas de Dios, y por el otro lado estaba seduciéndolos, ¿sí? O sea, al que no podía seducir lo mataba, ¿sí? Y entonces aquí dice que seduzcan a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso hablamos de una apostasía, ¿sí? Quiere decir que no porque usted vea una iglesia cristiana, ¿verdad? No va a haber un espíritu jezabélico. Cuando una iglesia es gobernada por una mujer, y no estoy hablando de pastores, estoy hablando que habiendo un hombre en la cabeza de una iglesia, ¿sí? Realmente quien esté gobernando sea la mujer. No tenemos nada en contra de la mujer. No, el cristianismo no es de machos. Nosotros creemos que la mujer es una ayuda idónea para el hombre, porque así dice la palabra de Dios, ¿sí? Que la mujer es ayuda idónea del hombre y que los dos son una sola carne, ¿sí? Quiere decir que ya no son dos personas individuales, sino son uno solo, ¿sí? Pero el orden establecido, como lo podemos ver en la palabra de Dios, es que Dios es cabeza de Cristo, ¿sí? Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, que la mujer puede, o sea, entre los dos pueden, ¿verdad? Tomar decisiones, sí, pero que la mujer gobierne, ¿sí? Y manipule y haga al hombre a su antojo, eso no estamos de acuerdo, porque como ya lo hemos mencionado aquí en esos versículos, sí, eso es algo jezabélico, eso es algo demoníaco, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice aquí, los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Mateo 10, 17 y 11 de la versión Dios habla hoy, y también Malaquías 4, versículos 5 y 6 de la versión Dios habla hoy, dicen, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Escuche bien esto que les acabo de decir. Porque dice aquí, nuevamente voy a repetir, los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Recuerde que pues ya el misterio de Elías ya había pasado, ¿sí? Y aquí Malaquías, ¿verdad? O sea, aquí estoy citando a Malaquías porque los discípulos estaban diciendo que Elías iba a venir, ¿no? Dicen, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. ¿Sí?
Entonces, él dice, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Mas os digo, dice también en el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le quisieron, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Sí? Todo esto se lo estoy diciendo por algo en lo que voy a aterrizar un poquito más adelante. ¿Sí? Elías vino, ok, y Elías vuelve a venir. ¿Sí? No estamos hablando de una reencarnación, que aunque de hecho no es una reencarnación, porque recordemos que Elías no conoció la muerte. ¿Sí? Elías fue llevado vivo al cielo. ¿Sí? Y ellos no entendían que cómo era posible que ya Cristo ahí estaba, y todavía ellos no veían a Elías. Ellos querían ver a Elías, la persona, como ellos conocían que era Elías. ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo les dice, Elías ya vino. ¿Sí? Y él en este pasaje, él se refería a Juan el Bautista. ¿Sí? Por eso dice, con él hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Sí? Igualmente el Hijo del Hombre vino con poder como Elías, ¿sí? Y obviamente pues con más poder porque Jesucristo es Dios, y también hicieron exactamente lo mismo. Nuevamente repito, Jesucristo se refería a Juan el Bautista. Entonces, les digo esto porque, contestando la pregunta de los discípulos, les digo que ¿quién viene realmente a restaurar las cosas antes del día del Señor? ¿Sí? Sí, el día del Señor es el día grande y terrible. ¿Sí? Cuando se habla del día del Señor se habla de la gran tribulación. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tengo aquí una palabra, la palabra mensajero. ¿Sí? Si ven ahí un recuadro, ¿sí? Eso es en el original, ¿sí? Es en el hebreo original, ¿sí? Que en el Strong es el número 4397, que se pronuncia Malak. Malak dice mensajero, específicamente de Dios, ángel, también profeta, sacerdote o maestro. Definición Reina Valera: embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Todo eso significa Malak. Y traducido en la Reina Valera es, ¿verdad?, el mensajero. Bueno, ya vimos lo que significa mensajero. Recuerden que la pregunta es, ¿quién viene realmente a restaurar las cosas antes del día del Señor? Siguiente cita. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí estamos viendo también un recuadro, ¿sí?, en el original de este mismo versículo, ¿sí?, es espíritu, que en hebreo dice ruach, es el número 7307 del Strong. Dice viento, por semejanza aliento, exhalación, vida, ira, etcétera, etcétera. Usted lo puede ir leyendo, ¿sí? Dice ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, todo eso significa. Y de acuerdo al contexto es espíritu. También se puede decir aliento, el espíritu es el aliento de vida, así como cuando Dios puso aliento, ¿verdad?, en el hombre. Bueno, entonces aquí decimos que es espíritu. Luego dice aquí que Elías es un nombre propio masculino en su variante en español procedente del hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé o Yahvé es mi Dios. ¿Ok? Elías significa mi Dios es Yahvé. Entonces cuando usted dice Elías, es mi Dios es Yahvé. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Ponga usted bien mucho el foco en todas esas palabras que estoy poniendo con letras amarillas, ¿sí?
porque todo eso lo vamos a juntar ahorita. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Elías fue un mensajero de Dios, es aquel que es un enviado de Dios, es aquel que actuó con poder en el nombre de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y incluso su nombre significa mi Dios es Jehová. Nuevamente la pregunta, ¿quién es el que va a restaurar las cosas? Entonces, decimos aquí que el espíritu de Elías es igual al Espíritu Santo, la gracia de Dios en los postreros días, porque el Espíritu Santo convence de pecado, nos da poder para profetizar. De hecho, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. El Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo es enviado. ¿Sí? Recuerden que Jesucristo les dijo a los apóstoles, ¿verdad?, que les iba a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios también. ¿Sí? Entonces, todos estos 5 puntos que estoy poniendo también los llenó Elías, ¿sí? Porque Elías venía a confrontar, a convencer de pecado. Elías profetizaba. Elías va a restaurar, como decía ahí, y va a restaurar todas las cosas. Elías fue enviado por Dios y Elías significa mi Dios es Yahvé. Entonces, realmente el que viene en los posteriores días es es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Elías, o su espíritu de Elías, no puede venir a todas las personas, a todos los creyentes, a todos los millones de creyentes para restaurar todas las cosas, ¿sí? Que dice también a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿sí? Incluso hay por ahí una tradición judía, ¿sí? Que en cada Pascua, cuando los judíos toman la Pascua, ellos ponen una silla especial porque esperan como invitado a Elías, pero imagínense ustedes, o sea, pues Elías no es Dios como persona, estoy hablando como persona, ¿no? Como usted o como yo tenemos un espíritu, pero nuestro espíritu no es igual al espíritu de Dios, que Él es grandísimo y está en todas partes, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo sí, o sea, el espíritu de Elías es solamente ¿cómo le podemos llamar? Es una figura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso realmente es el Espíritu Santo el que viene a hacer todo esto. Dice la siguiente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos 13:22. Por eso es importante, ¿verdad?, que el cristiano de hoy crea que Dios lo puede investir de poder, ¿sí? Que Dios lo puede investir de poder, ¿sí? En primer lugar, ¿verdad?, para hacer la obra, ¿sí? Porque Dios nos encomendó, el Señor Jesucristo nos encomendó la gran comisión, ¿sí?, que es ir y predicar el Evangelio. Y también dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Sí, y ya la sabemos, ¿sí? Que en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice que iba a seguir viendo profetas, ¿sí? De hecho, Pablo habla acerca de los dones y hay un capítulo entero que le pone especial énfasis a lo que es el don de profecía. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, sí, no se vaya tras los falsos profetas, no se vaya tras los falsos dioses. Por eso dice la palabra de Dios, y si harán señales y prodigios para engañar, si fuese imposible, aún a los escogidos. ¿Y cómo vamos a contrarrestar eso? Con el verdadero profeta, ¿sí? Con las verdaderas señales, las señales y prodigios que vienen de Dios, ¿sí? Es necesario que nos levantemos a hacerle guerra a Jezabel. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esas deberían de ser nuestras palabras
de cada uno de los cristianos. Habla porque tu siervo oye. Sí, en estos posteriores días usted tiene que estar escuchando la voz de Dios. Usted tiene que estar escuchando que el Espíritu Santo le está hablando, que le está hablando por su nombre. Sí, Juan, Pedro, como te llames. Tiene que estar escuchando. Y usted, la parte de usted es decir, habla porque tu siervo oye. Sí, y heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Dice, Hechos 13, 6 al 12, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, fíjese bien, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahí tenemos al falso profeta y al profeta verdadero. Por un lado, alguien que con sus hechicerías y tristemente judío, ¿sí? Tristemente judío, estaba tratando de apartar, de robarle la salvación, ¿sí? De cerrarle los oídos a alguien que quería escuchar la palabra de Dios, en este caso al procónsul Sergio Paulo. Y se resiste, ¿sí? Seguramente el mago, ¿verdad? Estaba ahí discutiendo, ¿verdad? Haciendo apologética, ¿verdad? Su apologética de lo maligno, ¿verdad? Tratando de defender lo que él creía delante de Pablo, ¿no? Y entonces Pablo dijo ahí, ¿verdad? Dice, lo reprendió y dijo, y aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego por algún tiempo. Y se cumplió lo que dijo Pablo. El otro era mago, también pudo haber hecho algún hechizo, ¿verdad? Algún encantamiento, sin embargo, el poder de Dios obviamente fue más grande. Igual exactamente cuando Moisés y los magos egipcios, ¿verdad? Sí, que Moisés tiró su vara y, ¿verdad? Se convirtió en serpiente, también hicieron lo mismo, los magos egipcios, ¿verdad? Dijeron, no, pues nosotros también podemos hacer lo mismo, sí, nada más que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes de los magos egipcios, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios es más fuerte que el poder de las tinieblas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros no tenemos el respaldo, ¿verdad? Esa llenura, como dice aquí que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso a los falsos profetas? ¿Vamos a quedar maravillados? ¿No tendríamos nosotros que ser llenos del Espíritu Santo para tener ese poder? ¿Sí? ¿Cómo pues pueden decir ciertas denominaciones cristianas, ya los milagros a través de las personas o a través de hombres santos de Dios ya no son posibles? Ya los milagros ya no existen los profetas, ¿sí? Ya no existen los que hacen prodigios y todo eso. Si esto va a pasar en los postreros tiempos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo Dios nos va a mandar a la guerra sin fusil? ¿No? ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo, ¿verdad? Que Cristo es el camino, ¿sí? Si no somos investidos de poder. ¿De acuerdo? Dice aquí, la promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16:31. Voy a leerle los dos versículos. Dicen, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías nuevamente, antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo,
de la versión Dios habla hoy, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Y 1 de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El diluvio de Dios, prácticamente como una figura, ¿verdad?, del día del Señor, ¿sí?, de la gran tribulación. Entonces dice aquí, en los días de Noé, quienes se salvaron fueron 8 personas. ¿Y quiénes eran esas 8 personas? Eran papá, mamá e hijos, ¿sí? Claro, con sus respectivas esposas, ¿verdad? Entonces dice aquí, por eso es el propósito, sí, que padres e hijos se reconcilien, porque el Señor quiere que se vayan familias completas en el arrebatamiento, ¿sí? Por eso dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es que viene el Espíritu de Dios, ¿sí? Pues que el Espíritu Santo está actuando, ¿sí?, antes de la gran tribulación. Es para que los padres y los hijos se reconcilien, para que se vayan todos en el rapto. Para eso es, para que pase exactamente lo que en los días de Noé. Sabemos que en los días de Noé muchos estaban casando, se daban el casamiento, todo el mundo estaba en la fiesta, aquí no pasa nada. De hecho, Noé les había predicado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estuvo predicándoles y nadie le creyó. Exactamente es lo mismo que está pasando ahora. Se está predicando el Evangelio, ¿verdad? Y la gente sigue como si nada, como si fuera hoy un día normal. Sí, la gente piensa que va a seguir viviendo. Cuando se den cuenta, esto se va a acabar. El mundo como lo conocemos ya no va a existir. Va a haber represión, va a haber persecución, ¿verdad? Va a haber una gran tribulación, como dice la palabra de Dios, como nunca la ha habido desde la fundación del mundo. Y la promesa del Señor dice, la derrota de Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿sí? El espíritu de Jezabel, porque cuando hablamos del espíritu de Jezabel estamos hablando de la forma de ser de Jezabel. No estamos hablando que Jezabel, ella sí se puede aparecer en todos lados y que es tan grande como el Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de Jezabel es de un demonio, ¿sí?, o de un principado que tiene ese tipo de esa doctrina, ¿sí?, que viene a hacer las obras que hacía Jezabel, ¿sí?, y que tiene ejércitos, ¿verdad?, de demonios que vienen y hacen exactamente lo mismo que Jezabel, que se infiltran en las iglesias, en las familias, en los gobiernos, ¿sí?, para que la gente haga exactamente, para que la gente sea influenciada y haga, ¿verdad?, lo que estas entidades quieren, ¿sí?, para corromper, para destruir. Dice aquí la recompensa, y es de lo último que os voy a hablar. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La palabra de Dios también dice, retén lo que tienes, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos llamados a hacerle frente a este principado, ¿verdad? Pero no con nuestras fuerzas, ¿verdad?, sino con el poder del Espíritu de Dios. Vamos a tener mucho cuidado, sí, de que haya infiltraciones de Jezabel en nuestras iglesias. Debemos de tener cuidado también, sí, ver a nuestro alrededor y ver el sufrimiento, ¿verdad?, de los que están sin Cristo, y arrebatarlos de las tinieblas. Sí, debemos de pedir al Señor que nos dé el don de profecía. Sí, Pablo decía, procurad y anhelad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis.
desde el Génesis, ¿verdad? Desde el Éxodo, más que nada, desde el Éxodo, Moisés dice, ojalá que todos profetizaran. Hoy más que nunca se necesitan profetas. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pero también necesitamos que vaya de la mano. No solo necesitamos gente que conozca de la palabra, ¿verdad? Y que sea poderosa en ella y que maneje la escritura, sino que también que sea llena del Espíritu Santo y que tenga poder para profetizar, para hacer lo que hacían los apóstoles de la iglesia de Hechos. Hermanos, porque son complementos el poder del Espíritu Santo, los dones, como la palabra, que hoy en día el enemigo prepara, ¿verdad? También a las gentes que están extraviadas, ¿verdad? De la fe verdadera, los prepara con bastante astucia. Recordemos que Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios con la misma escritura. Sí, obviamente, pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo pudo resistir, ¿verdad? Y lo venció con la escritura. Pero nosotros recordemos que no tenemos nosotros todavía la estatura, ¿verdad?, de Jesucristo como para decir, yo puedo ir acá y allá y me basto solo con la escritura. Imagínense que nos encontremos a una persona llena de la sabiduría caída, ¿verdad? Llena de la sabiduría de Lucifer, ¿verdad? Y como dice la escritura, y que pueda engañar aún a los escogidos. Tenemos lamentablemente por ahí algunos ejemplos, ¿verdad? De gente, pastores incluso, sí, que se han convertido a la doctrina de Baal, ¿verdad? A la doctrina de la iglesia común, ¿verdad? Porque fueron engañados, sí, por las artimañas del error, sí. Hermanos, pero si combinamos la palabra de Dios, sí, con el poder del Espíritu Santo, sin nadie se nos puede resistir. Así como Elías cuando hizo, vamos a decirlo así, ese reto, ¿no? Que decía al pueblo de Dios, ¿saben qué? Vamos a poner los holocaustos y al que su Dios le responda por medio de fuego, pues ese es el verdadero Dios, imagínense, ¿no? Y ahí ya no hay dudas, hermano. Yo creo, estoy convencido, ¿verdad? Estoy convencido que se viene un avivamiento muy grande antes del rapto, hermanos, y para eso, pues tenemos que estar preparados. Yo quisiera, yo no soy nadie, pero yo quisiera que Dios me usara, como yo también quisiera que Dios lo usara a usted, porque es maravilloso y es excitante, ¿verdad? Es fascinante servir a Dios. Así que si usted, ¿verdad?, tiene en su corazón, diga usted, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos va a respaldar, Dios nos va a usar, ¿sí? Porque pues Él es el primero que quiere usarnos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, bendito Dios, Señor Padre. Santo, tu palabra es muy clara, Señor. Bendito Dios, que en los posteriores tiempos vendrán falsos cristos y falsos profetas, Señor. Bendito Dios, a engañar, si es posible, aún a los escogidos. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo te ruego, Padre mío, que tú nos envistas con poder, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Padre mío, Señor, para
hacer tu obra, para arrebatar, bendito Dios, Señor Padre, a los perdidos, Señor, bendito Dios, Señor. Aún a los que alguna vez gustaron, bendito Dios, Señor, de la sana doctrina, bendito Dios, rescatarlos, bendito Dios, del poder de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Padre. Gracias, Señor, te damos, bendito Dios, y esperamos, Señor, el día, bendito Dios, en que tú nos visites, Padre Santo, así como cuando tú visitaste, Señor, a tus discípulos en aquel día de Pentecostés, Padre. En nombre de Jesús, bendito Dios, muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Hermano, pues Dios le bendiga mucho y esperemos vernos pronto en la próxima predicación que estaremos subiendo próximamente. Dios le bendiga.